Capítulo 10. El tribunal de Cristo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, 10 y 12. Todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿A quién se está refiriendo Pablo? ¿A creyentes o a no creyentes? Al examinar este pasaje en su contexto, no hay lugar para las malas interpretaciones. Es a los creyentes. Se refiere a la gravedad del hecho de juzgar a un hermano o menospreciarlo. Quien lo haga tendrá que rendir cuentas. Por eso, no solo los no creyentes estarán ante Dios en el juicio, como vimos en los capítulos anteriores, sino también todos los cristianos tendrán que comparecer ante el trono de Dios para dar cuenta de sus vidas aquí en la tierra. Esto luego vuelve a recalcarse en su carta a los cristianos de Corinto que vimos en el capítulo anterior. Así que no Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Por tanto, ¿cómo sabemos lo que es temer al Señor? Tra- Tratamos de persuadir a todos. Segunda de Corintios 5, del 8 al 11. Otra vez es evidente que Pablo no está hablando del juicio de los pecadores, sino de los cristianos. Su declaración, preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor, no deja lugar a dudas sobre esto. Ningún no creyente irá a casa con el Señor cuando deje su cuerpo. Su hogar eterno es el lago de fuego. Como vimos antes, lo que no siguen los que no siguen a Dios irán a juicio en lo que se conoce como gran trono blanco de juicio. Y esto ocurre mucho después del juicio a los creyentes al que hace referencia el pasaje de arriba. Repasemos brevemente lo que vimos en el capítulo anterior. Jesús volverá a esta tierra con los ejércitos del cielo, conquistará al anticristo, echará a Satanás a la prisión y luego establecerá su gobierno en Jerusalén durante 1000 años. Después, Satanás será liberado del abismo y se le permitirá engañar a las naciones durante un corto tiempo. El fuego del cielo consumirá a los rebeldes y el diablo será echado en el lago de fuego por toda la eternidad. Luego, todos los impíos y no creyentes serán levantados del Hades para ir ante el gran trono blanco. Jesús se refiere a esto como la resurrección de condenación, Juan 5:29. Todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego. Por otra parte, el juicio a los creyentes ocurre mucho antes del juicio del gran trono blanco. El momento no está claro en las escrituras, pero sabemos que ocurrirá entre el arrebatamiento de la iglesia en las nubes y el comienzo del reinado milenial de Cristo. Así que habrá unos 1000 años entre un juicio y el otro. Es este uno de los puntos que nuestra alegoría de Afabel nos refleja, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, segunda de Corintios 5:10. La palabra tribunal, tanto en Romanos como en Corintios, proviene del término griego bema. La concordancia de Strong define esta palabra como un escalón, escaño, podio, plataforma elevada. Por ejemplo, un tribunal, corte de justicia. El comentario UBS, Sociedades Bíblicas Unidas en inglés, indica: el trono de juicio era el asiento del juez en los tribunales urbanos del Imperio Romano. Pablo utiliza esta imagen para referirse a la actividad de Cristo como juez. Basándonos en esto, nos referiremos al juicio del creyente como el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es literalmente el tribunal divino de Dios. Las escrituras declaran que el Padre ha delegado todo juicio en el Hijo. Juan 5:22. Jesucristo no es solo nuestro Salvador, sino también nuestro juez, y pronto juzgará a los suyos. La forma más sencilla de definir la palabra original para juicio aquí es decir que será una decisión que resultará de una investigación, a favor o en contra. Hay en la iglesia muchas personas que parecen no estar conscientes de que rendirán cuentas de lo que hayan hecho en su corta estadía en la tierra. Muchos tienen la errónea idea de que el juicio futuro ha sido eliminado por su salvación. De hecho, la sangre de Jesús nos lava los pecados que nos habrían impedido entrar en el reino. Pero esto no implica que estemos exentos del juicio donde se evaluará cómo nos condujimos como creyentes, para bien o para mal.
Decisiones eternas. Las sentencias o decisiones que dicte sobre nosotros desde su trono serán eternas. Durarán para siempre y no serán alteradas ni cambiadas. Deténgase un momento y piense en lo que vimos en el primer capítulo, cuando intentamos captar la eternidad con nuestras mentes. Santiago dice que nuestra vida temporal en la tierra es como la neblina que se desvanece. Santiago 4:14. Es una manera figurada de comparar una vida de unos 80 o 100 años con la eternidad. Si Santiago hubiera tenido los conocimientos matemáticos que tenemos hoy, podría haber sido más exacto en su descripción. Al estudiar matemáticas en la universidad, aprendí pronto que todo lo que se divida por infinito da igual a cero. 80 años más infinito, eternidad igual a cero. 100 años más infinito, eternidad es igual a cero. Infinito es igual a eternidad. Entonces, 100 años entre infinito o eternidad igual a cero. 80 años entre eternidad igual a cero. Cualquier número finito dividido por o comparado con infinito es igual a cero. No importa cuántos años usted viva aquí en la Tierra. Aunque llegara a cumplir 150 años, nuestra vida en la tierra es cero comparada con la eternidad. Esto significa, como creyentes en Jesucristo, que todo lo que hagamos en esta ventana de tiempo equivalente a cero determinará cómo pasaremos la eternidad. Recuerde, dónde pasaremos la eternidad será determinado por lo que hagamos con la cruz de Jesús y su gracia salvadora, pero cómo viviremos por toda la eternidad en su reino será determinado por la forma en que vivamos aquí como creyentes. Recuerda que en nuestra alegoría egoísta y los otros que estaban en el fondo del gran salón lamentaban haber desperdiciado su corto tiempo en Endel. Buena parte de sus 5 años en Endel la habían utilizado para su propio beneficio y para la satisfacción de sus deseos en lugar de entregarse por entero a la voluntad de Halim. Ellos pasarían el resto de sus vidas viviendo muy por debajo de su potencial porque cada uno había tenido la oportunidad de trabajar y vivir muy junto a Halim y hasta reinar junto a él en la ciudad. Pueden haber disfrutado o no del breve periodo que siguió a su graduación, de todos modos su futuro ahora ya estaba dictado. Durante los siguientes 130 años vivirán como resultado directo de la forma en que habían vivido esos cortos 5 años. Piense en ello, 130 años comparados con 5 años es mucho tiempo. Hay poca gente que viva tanto en esta tierra. Si solamente hubiera pensado, si solamente hubieran pensado en esto antes de que se les terminara el tiempo en Endel, de seguro habrían vivido de manera distinta. Y aunque la lección de esta alegoría nos hace reflexionar, no se compara siquiera con lo que estamos tratando aquí. Así que probemos con otro escenario. Imagine que se le concede un día, que la forma en que use ese periodo de 24 horas determinará cómo pasará los siguientes 1000 años. Intente imaginar un milenio. Podría comenzar antes del nacimiento de los Estados Unidos de América, antes de que Cristóbal Colón zarpara para descubrir un nuevo mundo e incluso antes de la conquista de Inglaterra por los normandos. 1000 años es mucho tiempo. Las recompensas, la posición que ocupará, el lugar en que vivirá y todo lo demás durante 1000 años estarán determinados por la forma en que viva ese único día. Piensa qué haría, piensa que haría lo mejor, que daría su mejor esfuerzo, cómo viviría, igual que ahora o de manera distinta. ¿Daría absoluta prioridad a obedecer al maestro? ¿Buscaría influir en otras personas para el reino? ¿Trataría de manera distinta a la gente? La lista es interminable. Sin embargo, todo esto no es nada en comparación con lo que aquí tratamos, porque un día dividido 365 días, el equivalente de 1000 años, no es cero. Vayamos más lejos. Digamos que la forma en que viva ese único día determinará cómo vivirá el siguiente millón de años. Intente imaginar esta cantidad de años. El hombre ha estado sobre la Tierra aproximadamente durante 6000 años, así que esto sería 50 veces más que la historia de la humanidad. En sí mismo, es casi imposible imaginarlo, pero nada es en comparación con la eternidad, porque un día dividido por 365.000, el equivalente a 1 millón de años, tampoco es igual a cero. Así que no hay diferencia, aunque hablara de 1000 millones de años o 1 billón de millones, porque seguiríamos obteniendo un número finito de años cuando lo comparáramos con un solo día. No importa, entonces, cuánto viva usted en esta tierra. Nuestro tiempo aquí comparado con la eternidad es exactamente nada, cero. ¿Será por eso que el apóstol Pablo nos dice con urgencia que vivamos de manera tal que recibamos nuestra máxima recompensa?
En su carta a los Corintios nos dice que quien compite en una carrera lo hace para ganar y luego nos dice a todos, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. 1 Corintios 9, 24 al 27. En esta vida hemos de correr para ganar. Para poder ganar debemos desarrollar disciplina y dominio propio y vivir con propósito. No estamos compitiendo contra otros, sino con nosotros mismos y nuestra meta es agradar a Jesús en todo lo que hagamos. 2 Corintios 5:9. Lea las escrituras cuidadosamente. Descubra qué quiere nuestro Señor respecto a cómo tratamos a los demás o qué buscamos, a qué le dedicamos nuestro tiempo, cómo afectamos almas para la eternidad, cómo damos para su reino y a los demás, si perdonamos a otros, etcétera. Hablaremos de esto en mayor detalle más adelante. En conclusión, viva para ganar. Una amplia gama de recompensas. Las escrituras muestran que las recompensas y posiciones eternas dadas a los creyentes no son solo diferentes, sino que cubren una amplia gama. Pueden variar desde ver cómo todo se pierde y se consume en el fuego, hasta vivir y reinar junto a Cristo para toda la eternidad. 1 Corintios 13:14, Apocalipsis 3:21. Muchos sienten que su corazón se encoge cuando oyen las palabras perdido o consumido por el fuego referidas a sus vidas. Les cuesta creer que algo así pueda pasar en el cielo. Sin embargo, se nos dice esto con toda claridad en las Escrituras. Antes de compartir los versículos aquí, quisiera adelantarme explicando que muchas veces en las Escrituras se utiliza la metáfora de un edificio para representar la vida de una persona. En otras ocasiones, las Escrituras hablan de la iglesia como edificio o templo. En estas metáforas, se nos retrata como constructores, para reflejar cómo nuestras acciones afectan la forma en que vivimos las vidas de otros, o a la iglesia en general. De hecho, me referiré frecuentemente a esta metáfora en lo que queda del libro. Pablo dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata o piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 1 Corintios 3 del 9 al 14. Nosotros decidimos cómo construimos y en cada momento de nuestras vidas tenemos dos alternativas principales para construir. Una de las alternativas es la de inclinarnos por lo temporal, lo que alimenta la carne, la madera, la hierba, la paja. La otra alternativa es la de vivir según el deseo de nuestro espíritu nacido de nuevo, con la eterna palabra de Dios, oro, plata y piedras preciosas. Cómo edificamos y cómo vivimos nuestras vidas será lo que determine cómo nos vaya cuando el fuego de su presencia examine nuestra obra. Y no solo nuestras acciones serán examinadas, sino también nuestros pensamientos, motivos e intenciones. Por eso es tan crucial para los creyentes escuchar, obedecer y guardar cuidadosamente la palabra de Dios en nuestros corazones, porque ella continuamente penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ninguna otra cosa puede penetrar hasta lo profundo de nuestros corazones como lo hace su palabra. Si escuchamos a la razón, la lógica y la sabiduría humanas, nos inclinaremos en nuestros pensamientos y motivaciones del corazón hacia lo temporal. La mayoría de las veces seremos completamente inconscientes, como le sucedió a Egoísta antes de llegar a la sala de justicia. Por eso Jesús advierte, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que tiene, lo que piensa que tiene, lo que piensa tener, se le quitará. Lucas 8, 17 y 18. Jesús nos dice que es lo que oímos o atendemos, lo que penetra en nuestros corazones y da forma a nuestros pensamientos y propósitos íntimos y que determina la forma en que edificamos nuestras vidas.
Tenemos que oír con atención la palabra de Dios, porque es luz a nuestro camino. Sin ella, de seguro nos desviaremos, como cualquiera perdería el trazo de un sendero en una noche oscura. Es posible que por un tiempo siga su curso, pero al final se desviará. Cuando nos desviemos, muy probablemente nuestra construcción llegará a estar motivada por lo temporal y no quedaremos al descubierto hasta que la luz de la palabra de Dios nos lo ilumine. Pablo lo explica diciendo, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Efesios 5:13. Si nos desviamos, pueden ocurrir dos cosas. Primero, y mejor que lo segundo, al oír la palabra de Dios de parte del predicador de un amigo o aún leyéndola, sentiremos convicción en nuestra conciencia. Por eso es tan vital que sigamos una dieta continua de la palabra de Dios. Si somos sabios, nos arrepentiremos y pediremos perdón por nuestros pensamientos, motivaciones e intenciones. Pero si nuestra conciencia está dormida a causa de nuestros reiterados errores, será más difícil oír y si la callamos o amordazamos nos llegará a ser prácticamente imposible. Por eso las escrituras hablan de la importancia de mantener pura nuestra conciencia, Proverbios 4:23 y 2 de Timoteo 1:3. Si protegemos nuestra conciencia y la mantenemos pura, podremos percibir con facilidad cuando la palabra viva esté tratando a nuestros corazones. Lo segundo, aunque no es la mejor de las situaciones, nuestros motivos serán expuestos ante el tribunal de Cristo, y si pasa esto, perdemos nuestra recompensa. Y si pasa esto, perdemos nuestra recompensa potencial. Así que hay que preguntarse, ¿vale la pena resistir a la convicción de la palabra de Dios? Porque cada vez que lo hacemos, endurecemos nuestros corazones y nos engañamos más y más. No nos daremos cuenta de cuál es nuestra condición hasta que sea expuesta por la luz de su gloria ante el tribunal de Cristo. Preparémonos para nuestro futuro eterno. El juicio de nuestras vidas no dejará nada por hacer. Todo será expuesto, visible y claro. Por eso Pablo se refiere al tribunal como el solemne temor del Señor. Es que será una investigación exhaustiva de nuestros motivos, intenciones, pensamientos, palabras, acciones, etcétera. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 3:9, 10, 12, 15, 12 al 15, expresadas en la versión La Biblia al día, son muy potentes con respecto a la edificación y el juicio. Ustedes son edificio de Dios. El que edifica encima tiene que andar con cuidado. Hay varias clases de materiales que pueden emplearse al construir sobre el cimiento. Algunos usan oro, plata o piedras preciosas, otros madera, heno y hasta hojarasca. El día en que Cristo juzgue se sabrá qué material han empleado los constructores. Cada obra será pasada por fuego para que se sepa su verdadero valor perdurable. Entonces los constructores que hayan sobreedificado con material perdurable, cuya obra estará todavía en pie, recibirán su recompensa. Pero si el fuego consume el edificio, el constructor sufrirá una gran pérdida. Se salvará, sí, pero como el que escapa de un edificio en llamas. No sé usted, pero en mi caso, no me gustaría sobrevivir apenas el tribunal de Cristo. Es que estamos hablando de nuestro destino eterno. ¿Puede imaginar cuán impactados van a estar muchos? En nuestra alegoría, cada uno de los personajes fue pillado completamente con la guardia baja, con excepción de la única que estaba preparada para este momento: caridad. Es que no habían tomado en serio la doctrina elemental que debían haber escuchado y guardado desde el principio. Constantemente veo personas sabias de este mundo que se preparan para el futuro. Comienzan esforzándose en la escuela para poder abrir la puerta a una gran carrera. Una vez que están en esa carrera, buscan ganar dinero para comprar una casa con miras a construir un patrimonio. También desarrollan formas de ahorrar. Algunos toman su dinero excedente y lo invierten para que trabaje por ellos. Todo eso preparándose para el futuro, porque no quieren que les falte nada, en especial cuando lleguen sus años de retiro. Si estas personas de las que hablo se preparan para su vejez como muchos se preparan para la eternidad, no solo tendrían grandes problemas, sino que a diferencia de muchos en la iglesia estarían muy preocupados y asustados. Los que tienen sabiduría del reino saben que no estamos trabajando para un futuro de años de retiro. A veces lucho con esto. ¿Dónde está el retiro en la vida de un creyente? No me malentienda, no estoy hablando de planificar sabiamente las finanzas para nuestros últimos años. Eso es bíblico. ¡Boom! Sinceramente, creo que deberíamos planificar en términos financieros para poder ser libres, para servir en el reino,
He conocido a muchos hombres y mujeres que ya se han retirado de sus carreras y que ahora viven con entusiasmo la capacidad de entregar sus vidas por completo al servicio de sus iglesias o han salido al campo misionero. Volvamos al punto. Los sabios de los que hablo son quienes planifican para su futuro eterno, viven con propósito y saben que su destino eterno está siendo escrito por cómo viven en la tierra. Esto les brindará una gran entrada al reino de Dios en lugar de encontrarse con que todo lo que hicieron arde o se destruye. Veamos lo que dice Pedro al respecto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 10, 11. Una amplia y generosa entrada será oír decir al maestro, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Hace unos meses, el Señor me dio una visión. Vi a los campeones del reino marchando en la ciudad de Dios. Estaban desfilando por las calles de oro con multitud de hombres y mujeres vitoreándolos desde ambos lados. El Rey Jesús estaba sobre una plataforma alta, visible para toda la ciudad. Los fieles soldados marchaban hacia esta plataforma llevándole a Jesús sus tributos y ofrendas mientras la multitud se regocijaba. En la visión era como si el Señor estuviera diciéndoles a estos guerreros, bien hecho. El Señor entonces habló a mi corazón. ¿Quieres ser uno de estos soldados que me traen el fruto de su cosecha o quieres ser uno de los que vitorean a ambos lados del camino? Decidí más que nunca antes asegurar mi decisión y mi llamado. Resolví que quería ver una sonrisa de placer en el rostro de mi Señor cuando repasara mi vida y no una mirada triste, sabiendo que desperdiciado estaba el potencial que me había dado. Estoy decidido también a hacer que esto lo sepan todos los que le aman en mi generación para que marchen conmigo hacia su gloriosa presencia, con las ofrendas que él bien merece, viendo en su rostro esa anhelada sonrisa de placer. Decidimos cómo será nuestra entrada según nuestro servicio aquí. Esa es la razón principal de los capítulos que siguen. Los capítulos que siguen. Los capítulos siguientes contendrán discusiones sobre las principales áreas por las que seremos juzgados y recompensados, aunque el espacio no me permitirá entrar en demasiados detalles. Veremos los temas más importantes. Echaremos un buen fundamento sobre el que usted podrá luego construir su vida para que cuente para la eternidad. En conclusión, lea despacio y permita que las palabras de Pedro le hablen en relación con todo lo que ha leído en este capítulo. Verá palabras y frases clave que darán más vida aún a lo que hemos dicho. Sus palabras también nos prepararán para lo que veremos en los próximos capítulos. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Precisamente, por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al efecto fraternal amor. Porque esas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, siempre les recordaré estas cosas. Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen, además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Primera de Pedro 1, 3, 5 al 8 y 10 al 13.